ahora con el tema la fe de Abel. Hoy vamos a estar compartiendo con ese tema la fe de Abel. Vamos a buscar entonces el libro de Hebreos capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 4 vamos a leer. Cada uno debe tener la Biblia, confirmando con la Biblia, ¿no? Esto es el estudio bíblico. Por eso espero que cada uno de ustedes pueda confirmar con la Biblia lo que estoy hablando. Vamos a ver entonces del versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hasta el versículo 4 hemos leído. Como dije anteriormente, nosotros estamos ya iniciando el estudio del capítulo 11, que para mí es un capítulo que tiene, muchos ejemplos para compartir, dedicar una clase por cada uno de los que aparece acá. En total serían más de 20 clases, ¿no? Porque son varios los que aparecen. Es decir, que personas de la fe. Porque el tema del capítulo 11 es la fe, ¿no? Acerca de eso está hablando. Entonces aparecen varios hombres, mujeres de fe. Está explicando sobre varios escenarios, pero todos tienen el mismo punto común, es la fe. Entonces hoy, para partir con la explicación del capítulo 11, vamos a analizar de manera más precisa solamente el caso de Abel, y podemos buscar en la Biblia el detalle acerca de la vida de Abel, también cuál fue la diferencia entre Abel y su hermano Caín. ¿Sí? Entonces todos atentamente hoy vamos a compartir la palabra. En esta ocasión, como ustedes bien conocen, en nuestra iglesia está ocurriendo la rotación. Estamos todavía a la espera de la llegada del nuevo pastor que vendrá con nosotros. Es el pastor Daniel Ho de la iglesia, que está actualmente en Perú, pero que pronto estará llegando a nuestra iglesia. Entonces, hoy en la tarde nosotros hemos salido para recorrer algunos lugares con mi esposa, con mis hijos también, para poder buscar, un lugar donde podamos realizar el servicio, ¿no? Como el culto del día domingo. Cambiando un lugar, buscando un lugar más amplio o más grande. Entonces, con ese proyecto estamos saliendo. Entonces, visitando distintos lugares, podemos encontrar, ¿no? Un buen lugar para realizar el servicio. Eso ha sido una de las cosas que el pastor no me ha pedido que yo pueda investigar. Entonces en estos días con ese tema estamos investigando distintas iglesias y también locales dentro de la escuela, ¿no? De alguna escuela. Nosotros podemos también investigar y ver dónde será mejor para poder obtener un buen lugar para realizar el servicio dominical. Entonces, hoy en día en Santiago la verdad es que no es tan grato salir de la casa porque hace mucho calor, ¿no? Está haciendo bastante calor, entonces no dan tantas ganas de salir. Pero de todas formas sí estamos saliendo y estamos investigando también. Entonces, por la gracia de Dios, nuestra iglesia en este año 2025 creo que avanzará y también tendrá mucha esperanza para poder evangelizar a las nuevas personas, los nuevos que puedan llegar. Estamos esperanzados en esa área. En esta tarde yo he leído el libro de Hebreos capítulo 11 acerca de la vida de un hombre llamado Abel. Ya lo primero que ustedes deben saber que según la Biblia Abel
es el segundo hijo de de Adán y Eva. ¿Sí? Es el segundo hijo después de Caín. Porque Adán y Eva, en el libro de Génesis, describe cómo cuando ellos salen de la tierra, salen del jardín del Edén, ellos tienen sus hijos, ¿no? Entonces, el primer hijo es Caín y el segundo hijo es Abel. Entonces, ¿qué significa el nombre Abel? Para los que quieren colocar el nombre Abel a sus hijos, deben saber el significado. Entonces, cuando ustedes buscan el significado del nombre Abel, es soplo, frágil. Es decir, que como cuando uno sopla, ¿no? Eso significa el nombre Abel, soplo, ¿no? Está hablando de una persona que es muy frágil, ¿no? Es muy frágil, algo insignificante. Contrariamente, Caín era el primer hijo de Adán y Eva. Este Caín tenía una gran fortaleza física. Él tenía la capacidad de trabajar la tierra. Entonces, si nosotros balanceamos o si ponemos en una balanza por un lado a Caín, por otro lado a Abel, creo que la balanza fácilmente bajará de este lado y luego se levantan. Ustedes han visto los juegos que hacen los niños. Acá en Chile nosotros llamamos sube y baja, ¿no? Que es un metal o madera larga. En el medio lleva una especie de respaldo. Entonces este balancín, según el lugar donde pesa más, se inclina, ¿no? Así que si acá y es más pesado, baja a este lado. Si no, baja de este lado. De niños siempre jugábamos eso. Entonces, si pusiéramos en un lado a Caín, por otro lado a Abel, creo que Caín será más pesado, ¿no? Porque tiene más músculo, ¿no? Porque él trabajaba en la tierra. Entonces, cuando leemos el relato del libro de Génesis, podemos identificar que Caín era una persona que era, apto para el trabajo. Por ejemplo, si nosotros preguntamos a las mujeres, ¿con quién prefiere casarse, ¿no? ¿Con Caín o con Abel? La mayoría de las mujeres prefiere Caín, porque es un hombre fuerte, ¿no? En cambio, Abel siempre estaba, creo que en la casa con su madre. No quería salir porque no tenía fuerza para trabajar la tierra. Sin embargo, el relato que Génesis nos da acerca de ello es que un día ellos tuvieron que ofrendar a Jehová. Ya vamos a buscar entonces el libro de Génesis, el capítulo 4. Acá el versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, acá nosotros tenemos que ver el origen de la fe. O sea, existe el patrón de la fe. ¿Cómo se transmite la fe? Es importante esto. Porque la pregunta que nosotros debemos hacernos acá es ¿por qué a Abel se le ocurre ofrendar una oveja o primogénito de las ovejas? ¿O por qué a Caín se le ocurre ofrendar lo mejor, o mejor dice acá, trajo del fruto de la tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdadera respuesta? Sí, claro, en el caso de Abel, él es pastor de ovejas, ¿no? Pero Caín dice que él era labrador de la tierra. Entonces, por sus trabajos, podemos decir que por el trabajo que cada uno desempeña o desempeñaba, ya es normal que en el caso de Caín ofrende, ¿qué cosa? Ofrende las cosas de la tierra. Pero en el caso de Abel también es normal que ofrende las ovejas, porque él es pastor de ovejas. ¿Están de acuerdo, no? ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, si es pastor de ovejas, lo que tiene más a la mano son ovejas. En el caso de Caín, lo que tiene más a la mano son los frutos de la tierra. Y pensando en esto, es obvio que Abel va a ofrendar la oveja. Es obvio que
Caín va a ofrendar los frutos de la tierra. ¿No es así? Pero cuando nosotros leemos acá, el libro de Hebreos nos da una señal muy clara. ¿Cuál es la diferencia entre las ofrendas? ¿Cuál es la diferencia entre las ofrendas? Porque ya Caín ofrendó lo que tenía a la mano, o lo que él podía hacer mejor, ¿no? Que es los frutos de la tierra. Pero Abel también ofrendó lo que tenía a la mano, que eran primogénito de las ovejas, ¿no? Él tiene costumbre de trabajar ahí. Pero la Biblia nos enseña qué cosa. Veamos. El versículo 4, estamos en Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, si pensáramos sobre calidad de los productos, él dice acá que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Entonces, si nosotros pudiéramos comparar entre uno que ofrece frutas, verduras y uno que ofrece carne, ¿ya cuál será mejor? Si en el caso que ustedes llegan a su casa, alguien, digamos, invitado a una, digamos, como tipo una fiesta, entonces a cada uno tiene que traer o apoyar con algo. Y llega uno que trae las ensaladas y trae brócoli, y trae lechuga, tomates, pero hay otro que trae la carne, ¿no? Vamos a traer la carne, ¿no? Porque la carne para asarla. ¿Ustedes a quién valorarán más? ¿Al que trajo la lechuga o al que trajo la carne? Sí, claro, uno que trae la carne tal vez será mejor valorado porque la carne va a invertir más. Pero digamos que trajo solamente 2 kilos de carne. Y trayendo 2 kilos de carne, ¿cuánto cuestan 2 kilos de carne? Y luego trayendo 20 kilos de ensalada, de lechuga, tomate, brócoli. Entonces digamos que ambos gastaron lo mismo. Uno gastó 20,000 pesos, el otro también gastó 20,000 pesos en distintos productos. ¿Hay cuál ustedes valoran más? Igual siguen valorando la carne porque la carne es más preciosa, es más rica. Bueno, Dios ha hecho este balance, Dios ha hecho este análisis, Dios ha dicho que la ofrenda de Abel es más excelente que la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Algunas personas dicen que, me parece que Abel no trajo los productos tan buenos. Parece que Abel trajo algunas manzanas que estaban podridas. Tenía que haber traído mejor calidad, ¿no? Como la que se exportan. Acá en Chile, por ejemplo, en el tiempo de las guindas, existe un tipo de guinda de primera calidad, que nosotros los chilenos ni siquiera la vemos. Solamente la ven los que cortan la guinda. Esto lo sé porque mi tía Gloria, ella trabaja en el tiempo de la guinda. Entonces cuando yo voy allá, mi tía me da guindas, ¿no? Entonces yo llego a la casa y ella me prepara guinda y también hace jugo de guinda. Y las guindas son enormes, ¿no? Entonces cuando yo llego a Santiago y veo las guindas de acá, y yo veo las guindas de mi tía que ella recibe en su trabajo, entonces es incomparable. Es otra calidad, otro nivel. Es decir que ese tipo de guinda se exporta al extranjero, normalmente, mayormente a China. Hace tiempo yo vi un video de una noticia donde llegaba el primer barco de guindas a China. Todos los chinos estaban esperando en el puerto la llegada de las guindas. Parecía un evento histórico, ¿no? Como si estuviera llegando un gran artista, un famoso artista del extranjero, pero eran guindas. Entonces mucha gente esperaba y, las guindas. Y luego las guindas tienen un precio muy elevado en China, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el criterio de Dios para decir que la ofrenda de Abel es más excelente que la de Caín? ¿Cuál es el criterio? Hermanos, la Biblia por sí misma se responde, ¿no? La Biblia por sí misma nos da la respuesta. Está escrito en la parte al principio del versículo 4. ¿Cuál es la respuesta?
Ya ustedes, leyendo el versículo 4, deben responder. ¿Cuál es la razón por la cual la ofrenda de Abel se consideró mejor, más excelente que la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue la razón? Ya la respuesta está en el versículo 4. Dice, por la fe. Entonces podemos ver que a Dios le gusta mucho o considera más excelente la fe. ¿No es así? Por la fe. Quiere decir que Caín no ofrendó por la fe. Entonces, ofrendar por la fe, ofrendar sin fe, viene a ser la diferencia. Entonces, la fe, ¿cómo se adquiere, estimados hermanos? El libro de Romanos nos menciona que la fe la fe viene por el oír. Y luego el oír, ¿qué cosa? Ya el oír, ¿qué cosa? Ya el oír la palabra de Dios, ¿no? ¿No es así? Ya dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Es correcto? Eso está escrito en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, mi pregunta, o la pregunta que se harían todos, ¿cómo Abel pudo oír la palabra de Dios? Esa es la pregunta que todo el mundo se haría. ¿Cómo Abel pudo escuchar la palabra de Dios? En ese tiempo no existió la Biblia, no existió el Antiguo Testamento, no existió el Nuevo Testamento, porque tampoco estaba Moisés, porque Moisés fue el que escribió el libro de Génesis. Entonces, en esa época, ¿cómo es que este hombre llamado Abel pudo recibir la fe? Entonces, la única respuesta que nos queda es que esta fe él la recibe por medio de sus padres, por medio de Adán y Eva. Porque Adán y Eva ya tuvieron una experiencia con Dios, donde ellos habían pecado, habían hecho lo malo delante de Dios. Entonces, realmente ellos han tenido la experiencia de la fe. ¿Por qué? Cuando ellos pecaron, ellos al principio quisieron hacer vestimentas de hojas de higuera. ¿Es correcto? Pero luego las hojas de higuera se secaron y no podían cubrir su desnudez. Pero luego podemos observar que Dios le ha dado túnicas de pieles. Y en esto hay una certeza. Las túnicas de pieles no se pueden sacar de los árboles, tampoco se pueden sacar de las plantas, sino que las túnicas de pieles sí o sí tienen que sacarlo de un animal. Entonces el relato de Adán y Eva hacia sus hijos, aunque no podemos verlo acá, pero seguramente este relato ha sido lo que había ocurrido realmente, ¿no? Lo que había acontecido, lo que había pasado, era que en realidad ellos habían visto que la paga por el pecado es la muerte. ¿Sí? Ellos han evidenciado, para poder ofrecer algo a Dios, no es que nosotros podemos ofrecer algo simple, sino que la vida, ya un elemento vivo, ¿no? O sea, la ofrenda hacia Dios debe ser algo que está vivo, porque la paga del pecado es la muerte. Esa ofrenda debe tener vida, debe morir. ¿Entienden? ¿Pueden entender ustedes? Ya si yo ofrendo una lechuga, entonces eso también está vivo y luego lo mato. Ya no es así, sino que un animal, una ofrenda, ¿no? Un primogénito entre las ovejas ofreció a Abel. Esto es la fe de Abel. Esta fe, él cómo la adquiere, ya por medio de sus padres. Lo interesante es que alguien puede decir, eso es muy injusto, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ocurrido así? Pero la verdad es que Caín también ha escuchado lo mismo. Siendo hijo, ¿por qué sus padres no le van a contar lo mismo? En la noche cuando mis hijos se van a dormir, yo les cuento a veces algún cuento, ¿no? A mí me gusta
contarle cuentos. Cuando me toca a mí, ¿no? La mayoría de las veces, Paola, por ejemplo, en este rato que estoy predicando, ya los niños ya casi están a punto de caer, ya de sueño. Pero a veces me toca y yo tengo que hacerlo dormir, entonces mis hijos me dicen, papá, ¿puede contarme un cuento? Entonces yo le cuento el cuento de tal personaje, a veces el cuento de los chanchitos, a veces el cuento de fulano, sultano. Y estoy haciendo, ¿no? O sea, haciendo un cuentacuentos a mis hijos. A ambos escuchan lo mismo. Entonces, teniendo a Adán y Eva, Caín y Abel, creo que desde pequeños ellos les han relatado la historia de su vida. Cómo ellos vivieron, cómo ellos cometieron pecado, cómo comieron el fruto que Dios le dijo que no comiera y cómo Dios podía resolver esto. ¿De qué manera Dios lo resuelve? Entregando una vida. Es decir, que un animal inocente muere por el pecado del que pecó. Una vida es entregada por el pecador. Y eso es un principio que adquiere Caín y Abel. Pero en el caso de Caín, él ignora esta palabra. Porque Caín era una persona que se podía, confiar mucho en su fuerza, en su capacidad. Pero Abel no. Abel desde niño creo que fue muy miedoso, muy temeroso. Pero luego él podía escuchar la voz de sus padres. Y luego podía ofrecer, dice, un sacrificio mucho más excelente. Volvamos, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, una cosa muy particular que yo he leído en el libro de Génesis es que dice que la sangre habló. Hermanos, ustedes pueden creer como si la sangre hablara o la sangre tuviera voz. Ustedes también leyeron el libro de Génesis. Ya vamos a ver esta palabra, muy interesante. Ya vamos a buscar acá el libro de Génesis, capítulo 4. Acá, el versículo, Génesis capítulo 4, el versículo 10. Ya, ¿qué es lo que dice? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. De repente aparece una palabra muy rara, la voz de la sangre, dice. Entonces yo leyendo esta palabra me hizo pensar, ¿no? ¿Cuál es la manera en la que el escritor del libro de Génesis quiso expresar esto? La voz de la sangre, dice, de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Como si fuera que la voz de la sangre de Abel esté testificando, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Muy increíble. Pero esta sangre derramada por Abel viene a ser un testimonio, dice. Pero la Biblia tiene una palabra que, complementa este versículo. ¿Sí? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Alguien sabe? Ya vamos a buscar un poco más adelante entonces. Vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 12. Ya aparece una palabra, Hebreos capítulo 12. Ya aparece un versículo muy interesante. Comparamos este versículo que acabamos de leer. Ya, un momento por favor. Hebreos capítulo 12. Ya está escrito que la sangre de este habla mejor que la sangre de Abel. Ya, hay un versículo que aparece esto. Disculpen.
Ahora no puedo encontrarlo, antes ya lo había encontrado. Ya está diciendo que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Dios mío, ¿dónde está? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir hoy? Ya, en el caso de Abel, ya en el versículo 24, ya disculpen, Hebreos capítulo 12, versículo 24, por favor, todos vamos a leer. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice. Uy, entonces la sangre de Jesús dice que habla mejor que la de Abel. Es muy interesante esta palabra. Ya en Abel nosotros podemos ver la fe. Esta fe, ¿cómo fue transmitida? Fue transmitida por medio de sus padres. Pero acá compara la sangre de Abel como testimonio con la sangre de Jesús como el testimonio. Entonces la sangre de Abel es el testimonio, dice, pero hay un mejor testimonio que habla mejor que la sangre de Abel, es la sangre rociada de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da el principio de la fe. O sea, el principio de la fe es la sangre de Jesús, ¿no? Porque el animal que fue ofrecido en el libro de Génesis capítulo 4, este animal tenía que derramar la sangre. Pero no está mencionando la sangre del animal, sino está mencionando la sangre de Abel, dice, ¿no? Porque Abel murió, ¿no? Abel fue asesinado por su hermano Caín. Entonces, ya Abel viene a ser una figura que nos muestra en sí, o como una sombra de la obra de Jesús. La sangre de Jesucristo derramada limpia nuestros pecados. Nos hace justos, nos hace libres, nos hace santos, nos hace tener realmente la esperanza puesta en el reino celestial. Entonces acá, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Ya muerto, dice, aún habla por ella, dice. Jesucristo, habiendo muerto, ya nosotros podemos creer en Él, aunque Él ya había muerto un día. ¿Sí? Jesucristo murió. ¿Es correcto? Derramó la sangre. ¿Es correcto? Entonces, este testimonio de la muerte de Jesús viene a ser para nosotros la base de la fe. Es decir, que por la sangre de Jesucristo nosotros podemos tener la fe. Porque la Biblia dice que Jesús es el autor y también consumador de la fe. ¿Es así? Está escrito así. Ya Jesucristo es el autor y también consumador de la fe. Ya vamos a ver primero acá el versículo 9. El libro de Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya, Jesucristo es el autor de la eterna salvación. Autor, ¿sí? Es decir, que sin Jesucristo no existe la salvación, no hay salvación. Entonces, en cierta manera, la fe de Abel es equivalente a la fe que en esta época nosotros podamos tener en la sangre de Jesucristo. Es equivalente, ¿sí? Porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él murió en la cruz, derramando la sangre, nos ha hecho justos, nos ha hecho santos, nos ha hecho limpios. Ustedes que están hoy acá participando, ¿ustedes realmente creen en Jesús? ¿O realmente ustedes tienen confianza en Jesús? ¿O ustedes creen en que pueden ofrecer algo mejor a Dios que Jesús? ¿O ustedes pueden llevar una mejor ofrenda a Dios que Jesús? No es así. La mejor ofrenda para Dios es la obra de Jesucristo, es el cuerpo de Jesús. Hoy en la mañana, en la hora devocional, yo compartí... No es la hora devocional, disculpe, estoy confundido. Porque
Yo comparto en la mañana, pero luego en la media mañana, como las 10 de la mañana, también yo estoy compartiendo el mensaje. Estamos compartiendo la última parte del libro de San Mateo, ¿no? Vamos a ver un momento. San Mateo capítulo 26, vamos a buscar. Ya acá el libro de San Mateo, capítulo 26. Acá el versículo 16 dice, 15 y 16 vamos a leer. San Mateo 26, 15, 16. Y les dijo, ¿quién me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿no? Ya esta palabra dice que y buscaba oportunidad para entregarle. Nosotros mirando esta palabra podemos pensar, Judas Iscariote es quien ha entregado a Jesús a la muerte. Pero cuando nosotros leemos el libro de Isaías, ¿qué es lo que nosotros podemos concluir? Ya la Biblia en el libro de Isaías capítulo 53 dijo que Dios le sujetó a padecimiento. En otras palabras, podemos decir sin ningún temor, Jesucristo fue entregado por Dios a la cruz. Jesucristo fue entregado a la cruz por medio de su Padre, porque Dios tenía el proyecto de limpiar los pecados de la humanidad por medio de Cristo Jesús. No es que fue Judas Iscariote. Ya Judas Iscariote aparentemente vendió a Jesús. Pero vamos a pensar un poco en la historia de José. José, por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos, ¿es correcto? Eso es el relato bíblico. Pero luego cuando José se encuentra con sus hermanos, ¿qué es lo que le dice José? Ustedes no me entregaron, sino Dios ha hecho esto. Veamos una vez más. El libro de Génesis, Génesis capítulo 45, el versículo 5 dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, dice. ¿Sí? ¿Es correcto? Ya dice, Dios me envió delante de vosotros. No han sido ustedes, dice, sino Dios me envió. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. Ya Dios había enviado a José a la tierra de Egipto, ¿no? ¿Es correcto? Pero los hermanos estaban viviendo con un pensamiento. Nosotros entregamos a José. Nosotros fuimos los que pusieron a José, o sea, lo vendimos ante los egipcios. Pero José les dijo, no es así. No es que ustedes lo vendieron, no es que ustedes me vendieron, sino que Dios ha hecho esto. Entonces en el corazón de Judas Iscariote, si hubiera este mismo pensamiento, él jamás hubiese atentado contra su propia vida. ¿Sí? Ya no puedo decir la palabra que ustedes esperan de Judas porque en TikTok me va a cerrar la transmisión. Sí, por eso no hablo la palabra más precisa, pero él atentó contra su vida, ¿no? ¿Entiende lo que digo? Entonces, este Judas Iscariote, ¿por qué finalmente él hizo de esta manera? ¿Por qué él hizo así? Ya porque él no pudo ver exactamente su ser. Ya él no pudo conocer acerca de sí mismo, sino que él pensó, yo hice mal, yo me equivoqué, yo hice lo malo. Entonces, a tal persona, ¿cómo es que Satanás le engaña? Le hace creer que yo soy responsable, yo soy culpable. ¿Sí? Satanás a nosotros nos hace responsable, pero nunca nos hace ver la verdad, la realidad.
En una ocasión recuerdo que el pastor Oxupar estuvo en una conferencia en China, si no me equivoco, y una madre o un padre se acercó al pastor y le dijo: pastor, mi hijo está golpeando a la maestra. Dijo: mi hijo golpea a la maestra. En ese momento el pastor Oxupar le dijo: no es su hija que golpeó a la maestra. ¿Cómo que no? Fue mi hija. Mi hija golpeó a la maestra. No, le dijo, no es su hija. Entonces, pastor, explíqueme. Si mi hija fue la que golpeó a la maestra, hay testigos. Imagínese la niña, o sea, una muchacha, golpeando, o muchacho golpeando a su maestro de la escuela. Es como que el hijo golpeara a sus padres, ¿no? Eso es algo muy malo, demasiado mal. No debería ocurrir así, en ninguna parte. Pero esta hija, este hijo, estaba golpeando a la maestra. Pero el pastor de su padre le dijo: no, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, no es así? Mire, en el corazón de su hija había un espíritu maligno que le había guiado. En el corazón de su hija, una fuerza más fuerte que ella le guió, y luego ella pudo golpear a la maestra, le dijo. Entonces este es el principio de la Biblia, ¿no? Porque acá en el libro de San Juan dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregase. Y luego Satanás ocultándose, le dijo a Judas: tú eres responsable, tú hiciste eso. Y luego Judas se condenó. Y así sabemos cómo terminó la vida de Judas Iscariote. Estaba condenado, ¿no? No podía ser libre de la condenación. Pero si él hubiese creído en Jesús, si hubiese creído en el versículo 28, ya estamos en San Mateo capítulo 26, versículo 28, ¿qué dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si Judas Iscariote supiera la intención de Jesús, por qué él tenía que morir, entonces él no iba a atentar contra sí mismo, ¿no? No iba a causarse tal daño de su vida. ¿Entienden lo que digo? Si él hubiese entendido que Jesús murió por sus pecados, que Jesús había lavado sus pecados, que Jesús había limpiado todos sus pecados, aunque él había pecado, aunque había hecho lo malo, pero Jesús pagó. Ustedes también. Ustedes ya cometieron pecado. Seguramente todos hemos pecado. Pero el Señor Jesucristo dice que derramando su sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Satanás a nosotros nos acusa. Hey, tú hiciste, tú pecaste, tú cometiste tal pecado. Pero Dios nos dice que la sangre de Jesús fue derramada para remisión de los pecados. Esto es la verdad. ¿Entienden ustedes? Ya, volvamos a Hebreos capítulo 12, lo que leímos antes, que investigamos un poco. 12:24 dice: dice así: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? ¿Entienden ustedes? Entonces la sangre derramada por Abel, la sangre derramada por Jesucristo es mejor, superior, es mejor testimonio, dice. O sea, digamos que Abel fue justo por la fe, ¿sí? La sangre de Jesucristo a nosotros nos hace justos, limpios, santos. ¿Sí? ¿Entienden? Esto es lo que la Biblia está mencionando sobre la fe de Abel. Abel era justo por la fe, dice. Por la fe, él ofreció más excelente sacrificio que ¿quién? Que su hermano Caín. Si fuera por el esfuerzo, no es mejor, porque imagínense, para tomar un primogénito de las ovejas es fácil, ¿no? Agarrándolo y luego trayéndolo ante Dios. Pero en cambio, Caín tenía que trabajar duro. Si lo viéramos por trabajo, por esfuerzo, entonces ¿quién ofreció mejor sacrificio? Fue Caín.
Pero Dios dijo en el libro de Hebreos 11:4 que es más excelente la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque es la ofrenda por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Es la obra de Jesucristo. Por eso cualquier cosa que ustedes hagan en este mundo, ¿no? Cualquier esfuerzo, trabajo que hagan en este mundo, es inferior a la sangre de Jesucristo. Cualquier obra que ustedes hagan en este mundo, aunque ustedes pueden impresionar al mundo entero, pero cualquier obra que ustedes hagan con sus manos es inferior a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que era derramar su sangre para limpiarnos perfectamente todos nuestros pecados. Ustedes, si quieren salir delante de Dios, si quieren orar delante de Dios, jamás deben orar en el nombre de ustedes, sino ustedes tienen que orar en el nombre de Jesucristo. ¿Ah? Cuando usted pida al Señor, Señor, tengo una dificultad, tengo un problema, ayúdame. ¿Así nomás? No. Sino que, Señor, tengo esta situación, tengo esta enfermedad, este problema. Tengo problema de mi hijo, tengo problema de mi cuerpo, tengo un problema de la economía. Ayúdame en el nombre de Jesús. Ustedes oran. ¿Ah? Si la Biblia dice que todo lo que pidamos orando en el nombre de Jesucristo, Él lo hará. ¿Sí? Todo lo que pidieres en mi nombre, dice, lo hará Dios. Es el secreto, ¿no?, de la Biblia. Ustedes, si piden en su nombre, Dios no va a querer hacer muchas cosas. ¿Ah? No va a hacer mucho. Lo va a poner en la lista de espera. Pero si usted ora en el nombre de Jesús, es el nombre preferencial. Es la lista preferencial. ¿Ah? Es es un cliente VIP. Jesús es prioridad para Dios. Entonces, si ustedes oran en el nombre de Jesús, creo que el Señor le responderá. Tal vez va a tardar un poquito, una semana, un mes, un año. En mi caso, para curarme de la enfermedad, 5 años pasaron. A veces puede demorar un poco, ¿no? Pero orando al Señor, creyendo que Dios lo hará, en el nombre de Jesucristo podemos orar. Señor, ayúdeme en esto otro. Creo que esta sangre de Jesús, el Señor Jesucristo siendo para ustedes, ¿no?, su Salvador, su Redentor, Dios escuchará sus oraciones. Amén. Vamos a decir amén, ¿no? Porque el Señor Jesucristo es por quien nosotros tenemos entrada al Padre. Es por Jesús que nosotros podemos entrar al Padre. Es por Jesús que podemos recibir todas las cosas. Hermanos, la ofrenda de Abel es la ofrenda más excelente. Es la ofrenda más perfecta para Dios. Es decir que nosotros, para ofrecer a Dios, ¿qué más excelente que Jesucristo? ¿Qué más excelente que la obra de Jesús? Por eso no se preocupen ustedes. No es por lo bien que ustedes hacen que Dios les responde su oración, sino que es por lo que ustedes han recibido el perdón de los pecados. Es por lo que ustedes puedan ir delante de Dios con la obra de Jesucristo. Si ustedes se presentan delante de Dios por la fe en Jesucristo, el Señor va a responder. El Señor va a responder. Así estoy creyendo, ¿no?, por la palabra. El Señor nos responderá, nos ayudará. Espero que cualquier asunto que tengan, no duden en pedir al Señor, a Dios, en el nombre de Jesús. Dios va a responder, Dios va a ayudarnos. Dios ciertamente está presto a escuchar nuestra oración. El día de hoy así vamos a terminar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Somos personas que mucho tiempo han creído que por medio del esfuerzo, por medio de algún sacrificio, nosotros podemos recibir las cosas de Dios. Pero la verdad es que Dios ha establecido su manera. El criterio de Dios está enfocado en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. En el caso de Abel, él podía haber trabajado duro, podría haberse esforzado, pero en vez de ello, él ofreciendo el primogénito entre las ovejas, podía ofrecer un sacrificio que a simple vista parece nada. Parecía que él no hizo nada, parecía que no trabajó, pero más que eso, esta señal es perfecta para Dios, porque
es la sombra de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, para salir delante de Dios, más que algún trabajo especial, más que hacerlo bien, más que nosotros hagamos muy bien las cosas, es que en el nombre de Jesús podamos ir delante de Dios y el Señor, escuchando nuestra oración en el nombre de Jesús, Él nos responderá, Él nos ayudará, Él nos bendecirá y también nos guiará en todas las cosas. Señor, bendiga a todos los hermanos, para que ninguno tenga duda acerca de esto. Cuando ore al Señor, con la confianza que Dios va a responder, con la confianza que Dios va a ayudar, con la confianza que Dios nos bendecirá. Gracias, Señor. Bendiga a nuestra iglesia, Señor. Bendiga a sus siervos. Pastor Daniel, la pastora Lidia estarán viniendo a nuestro país. Espero que les acompañe, les guarde, les cuide con un corazón muy amplio. Espero que nuestra iglesia pueda recibirles, pueda acogerles también, podamos recibir la enseñanza de ellos. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.